Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. ¿Quién va a ser presidente dentro de 3 años? ¿O quién va a ser presidente dentro de 9 años? Es muy interesante pensar en esto. Y dentro de las reflexiones que te voy a invitar a hacer está el hecho de que puedas darte cuenta cómo es muy altamente especulativo a tanta distancia de las elecciones realmente quién va a ser. Y cómo en realidad es hasta casi lo menos importante el exactamente quién. Lo realmente interesante o lo que realmente nos puede dejar algo es ver cuáles son las correlaciones de fuerza y cuáles son los grupos ideológicos que se van dibujando hacia, ¿no?, las elecciones, a ciertas elecciones, por ejemplo las de 2024, hoy analizando sobre todo qué ha pasado en anteriores elecciones, ¿no? Y bueno, hay, por ejemplo, candidatos interesantes, ¿no? En las encuestas, ¿no? Barajean algunos personajes como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y otros, por supuesto, que la gente tiene muy alta estima, ¿no? Como Santiago Nieto, ¿no? Que llaman las redes el ángel de la justicia. Está, por supuesto, la secretaria de Energía, Rocío Nale, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, me parece de lo mejor que hay, por supuesto, y todos ellos, todos los que he mencionado, tienen cualidades muy grandes, ¿no? Quien no ha escuchado los discursos, ¿no? El discurso parlamentario de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? O sea, es para aplaudir de pie, ¿no? Y, y bueno, el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, la verdad, con tantas cosas que le están dejando, creo que de los lugares más complejos de gobernar en este país, de los estados más complejos, pues es la Ciudad de México, ¿no? El Estado de México también es muy complejo, pero la Ciudad de México siento que es como bastante difícil, porque lo hay todo, ¿no? Lo hay todo aquí, desde grupos, digamos, ¿no?, sindicalistas, grupos en extrema pobreza, una clase trabajadora, digamos, predominante. Hay gente de clase media alta y gente muy acaudalada, ¿no?, en la Ciudad de México. Entonces hay de todo, hay de todo, lo puede uno ver, ¿no? La gente que está interesada pues puede ver cómo hay una cantidad de manifestaciones, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Una cantidad de manifestaciones de todo tipo de intereses, de todo tipo de ideologías. Lo mismo aquí ves la marcha de el orgullo gay, que la marcha antiaborto, por ejemplo, ¿no?, de defensa de la familia. Es decir, aquí convive de todo y muy notable. Es decir, no son grupos muy pequeños que digamos, son grupos que incluso son muy fuertes, ¿no? Entonces es interesante de analizar esto de la sucesión presidencial, porque una persona, digamos, por muy buena que sea, o por una persona por muy digamos, fuerte ideológicamente, no puede llegar solo. Es decir, necesitas todo un equipo para llegar a tomar un gobierno. Ya nada más para postularte, hacer campaña y todo eso, necesitas una cantidad de gente bastante grande, porque suponiendo que incluso la gente te dé la preferencia, sí, a quien pones en todas las secretarías, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Gente que no te sea leal, que sea leal a los principios que estás postulando, ¿no? Que no te esté traicionando, ¿no? Lo cual, claro, lo cual es casi imposible que no haya quien se te esté volteando, si así, ¿no? Como por ejemplo el presidente actual, ¿no? Que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Se le acusa de estar en campaña durante 30, 40 años, bueno, pero el punto está en que después de todo ese tiempo logró hacerse de una cantidad de gente para poder, digamos, llevar un gobierno. Y de todas maneras en el camino hubo cantidad de traiciones, etcétera, ¿no? Mismo, por ejemplo, el presidente pasado, Peña Nieto, pues venía, ¿no?, de gobernar el Estado de México y pues hizo de un grupo, ¿no? Probablemente más bien el grupo se hizo de él, pero bueno,
que es el grupo Atlacomulco, ¿no? Y familiares de él, ¿no? Habían quedado antes como gobernadores, es decir, no es una persona que llegó así nada más solo, ¿no? Llegó como parte de un grupo. Este, y bueno, por ejemplo, podemos ver el caso de Fox, que llegó como un grupo que en realidad tomó el control, no fueron exactamente panistas, digamos, las cúpulas del Poder Ejecutivo en ese entonces, predominó mucho un grupo que se llama, o que se llamó en su momento, este, se me olvida ahorita, pero después me acordaré, Amigos de Fox, tan difícil que era, ¿verdad? Llegó con ese grupo, era financiado, por supuesto, para variar, por supuesto, en la derecha en México siempre ha sido, para la izquierda la palabra es vendepatrias, ¿no? Para la derecha, pues no lo ven así, lo ven como que es un movimiento internacional, ¿no? De demócratas, a pesar de que buscan justamente que no se haga la voluntad de la mayoría, pero bueno, son perspectivas, ¿no? Pero siempre ha sido proclives, digamos, a los intereses extranjeros. Y Amigos de Fox no fue la diferencia, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, con Ernesto Zedillo, bueno, fue un grupo muy fuerte del PRI, un grupo tecnócrata, fue apoyado por Estados Unidos, para no variar, ¿no? Por supuesto, y no digamos al anterior, de Salinas de Gortari, también literal le fue encargada la agenda, mucho tiempo vivió en Dublín, ¿no? Se hizo con todas las privatizaciones, pues se hizo de muchos amigos, empresarios a los cuales les benefició todas las privatizaciones. Entonces se hizo de todo un grupo, toda una oligarquía, y de toda la corriente, del inicio de toda la corriente neoliberal, ¿no? Omito decir mucho acerca, por supuesto, del expresidente Calderón, porque ese es un caso muy sui generis, en el sentido de que como que le tocó estar en medio de muchas fuerzas. Nada más pongámonos a ver cómo pues se le fue el país de las manos, no pudo poner, no hay, digamos, de sus ex integrantes de gabinete, no hay personas, no, no hay muchas personas al menos que yo conozca que se hayan destacado por una buena labor. De hecho, su ex secretario de Seguridad Pública pues, está encarcelado por lavado de dinero y narcotráfico. Entonces ahí cabría otro análisis acerca de con qué grupo llegó el expresidente Felipe Calderón, con qué grupo llegó a gobernar, ¿no? Pero bueno, pero ahora con esta asociación presidencial, ¿quién trae a qué grupo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sheinbaum pues está gobernando la Ciudad de México y como sea se ha hecho de un grupo con el cual está gobernando la ciudad. Cualquier gobernador, dicho sea de paso, como sea, se hace de un grupo y es capaz de tener una mayor cohesión, una mayor coherencia para tomar un gobierno. Por eso es muy importante y por eso se ha notado cómo han tenido un poquito de más control de los gobiernos los presidentes que primero han sido gobernadores, ¿no? En el caso de Fox, en el caso de Peña Nieto, pues al menos tuvieron siempre gente con la que poner en el gobierno. De casos en donde no fueron gobernadores, tuvieron un poquito de más dificultades, ¿no? Notablemente el caso de Felipe Calderón, que pues no, nunca fue gobernador, ni siquiera presidente municipal, solamente fue diputado, y pues obviamente pues no, por eso les digo, no, es difícil analizar ese caso acerca de qué grupo fue el que llegó a gobernar. Sobre todo pensando qué grupo que realmente fuera de él, ¿no? Que no sé, ni siquiera este secretario que mencioné, ¿no? Que está encarcelado, ni siquiera era parte de él, de su grupo, parece ser que se lo impusieron. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas ahí. Ese sí es un sexenio, es un caso aparte ese sexenio. Pero bueno, entonces regresando a la carrera presidencial, ¿no? Sheinbaum tiene un grupo, por supuesto. Ebrard, aunque perdió mucho de su grupo con los conflictos que tuvo en la época de Peña Nieto, hubo por ahí un choque, ¿no? Con el entonces presidente. Se estuvo envuelto en algunos escándalos, ha salido librado, por supuesto. Es notable su trabajo como canciller, bueno, creo que
probablemente la mayoría de la gente está encantada con su trabajo, tiene muchas cualidades, tiene porte, tiene mundo, no sé, tiene lo que mucha gente le gusta en un político, no tiene Marcelo Ebrard. Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, tiene, ¿no? Es patriota, por supuesto, tiene toda una ideología muy clara, pero aquí ya vienen, digamos, los asegúnes de cada quien. Primero aclarar, ¿no? Que Fernández Noroña, ¿no? Claudio Sheinbaum, Ebrard, Rocío Nale, Irma Heréndira, Santiago Nieto, por supuesto, todos ellos debemos aclarar primero de que podrían ser excelentes presidentes, cualquiera de ellos, ¿no? Porque son nacionalistas, porque tienen una ideología muy clara, son honrados, por supuesto, y claro, seguramente estoy omitiendo a más gente, ¿no? Pero digamos ellos como ejemplo. Entonces, podrían ser buenos presidentes o presidentas, cada uno de ellos, pero aquí viene el asunto, ¿no? Que es la reflexión que te invito a hacer el día de hoy, que es muy importante llegar con un grupo para que puedas tomar un gobierno, para que tenga, incluso para que tenga éxito la campaña, pero sobre todo para que realmente puedas tomar un gobierno. Necesitas una cantidad de gente. Y en el caso, por ejemplo, de Sheinbaum, sí tiene la gente, ¿no? Seguramente mucha gente apoyaría a Irma Heréndira, incluso del gabinete actual, apoyaría a Santiago Nieto, por supuesto, no faltaría quien quisiera trabajar con él, es una persona amada por la gente, ¿no? Y propios y extraños, ¿no? A a Marcelo, aunque tiene más popularidad, pero por él tendría un poquitito menos de gente que por ejemplo Sheinbaum o que algún otro integrante de gabinete. Rocío Nale, por supuesto, ya fue parlamentaria, fue senadora y también tiene un grupo con el cual podría llegar. Imagínense toda la gente que tiene contacto y con la que está trabajando como secretaria de Energía, y por estar construyendo la refinería, está rehabilitando las refinerías viejitas. No, o sea, tiene con qué, por supuesto, varios secretarios de Estado. En el caso, por ejemplo, del diputado Fernández Noroña, aunque no tiene todo lo que a mucha gente nos gusta, en el sentido de que es un patriota, tiene sus buenas ideologías, es parlamentario, es popular, pero no, por ejemplo, en el caso de él no tiene suficiente gente. Lamentablemente, por ejemplo, el PT, su partido, no lo apoyó lo suficiente, y en algunos lugares de la República, por ejemplo, se puso a traicionar de plano a todos los aliados, ¿no? de la coalición de Juntos Haremos Historia, y de plano se fue hacia el PRIAN, y de hecho fue de los partidos que disminuyeron su votación. Creo que ya está incluso debajo de la votación que logró el Partido Verde, ¿no? Abajo de la votación probablemente, o casi, ¿no? Muy cerca de la que tiene Movimiento Ciudadano. Creo que tiene más cosas Movimiento Ciudadano. Lograron una gubernatura en alianza con el Partido Verde, pero cayó mucho, digamos, la votación. Y el diputado Fernández Noroña no ha tenido, por ejemplo, 6 años de gobierno en algún estado o aquí en la Ciudad de México, como para que ya se haga un equipo con el cual gobernar, ¿no? Seguro tiene gente, y mucha gente probablemente lo apoyaría. Por ahí, por ejemplo, veríamos una pequeña desventaja. Hay otros candidatos presidenciales muy controvertidos, por ejemplo, Ricardo Monreal, ¿no? Que mucha gente, pues, a veces lo vemos con recelo, pero, por ejemplo, yo debo de reconocer que es probablemente el mejor operador político de México después del presidente, ¿no? Es realmente, bueno, en ese sentido es poderoso, ¿no? Es una persona, es un doctor en Derecho con muchas cualidades políticas, sobre todo operativas, sabe muy bien cómo se ven los hilos políticos. Claro, no tiene el ángel, ¿no? Que tendrían otros senadores, otros funcionarios, ¿no? A lo mejor para ganar la votación. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de Ricardo Monreal, pues ese sí tendría bastante gente para llevar un gobierno. Nada más que, por ejemplo, en el caso de él, quizá, ¿no? El lado que se podría criticar es, bueno, a qué filosofía o qué intereses, digamos, son los principales, ¿no? Porque, no, digamos, dentro de la coalición Juntos Haremos Historia, dentro del obradorismo, pues realmente no todos son obradoristas, ¿no? O sea, el obradorismo cubre una cierta cantidad de gente, pero en realidad hay de todo tipo,
¿no? Hay gente que tiende a ser más monrealista que obradorista, o incluso más noroñista que obradorista. O sea, hay matices, pero eso sí, una cosa que debemos estar conscientes es de que de todos ellos podemos evaluar su trabajo. De todos ellos podemos ver que son patriotas, no están vendiendo la patria, no están privatizando las cosas, por supuesto, ni están impulsando el quitarle derecho a la gente o a las minorías o a las minorías sexuales. Entonces son candidatos. Pero observa y bueno, durante estos siguientes 3 años, ¿no? De cuando te invitaré a reflexionar cómo se van a decantar los candidatos por este factor que te menciono, acerca de con qué grupo va a llegar, con qué grupo podría llegar a gobernar. Una de las cosas que más se le criticaba en su momento al actual presidente Andrés Manuel López Obrador es que a quién iba a poner en Hacienda, a quién iba a poner en el Banco de México, a quién iba a poner aquí, quién iba a poner allá. Y entonces fue muy importante en sus propuestas de campaña proponer un gabinete, cosa que los demás candidatos en su momento, ¿no? En 2006, en 2012, los otros candidatos realmente mencionaban muy poquito acerca de quién pondrían en las secretarías, pero digamos el actual presidente sí propuso desde el principio bastante de su gabinete, sobre todo en 2012, tenía una cantidad de gente ya muy conocida y bueno, y la mayoría se consideraba que eran probos, que eran gente honrada. Salió uno que otro caso ahí pues un poquito lamentable, a lo mejor no, por supuesto no de corrupción, sino de ideología, que fue el caso del hijo de Manuel Cloutier, que ahorita ya parece, ¿no? Un arrabalero de esquina, ¿no? En sus opiniones, y en su momento en 2012 Andrés Manuel lo había propuesto para ser un magistrado de la Suprema Corte y probablemente presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, hay una cantidad de matices, pero este factor que te digo de el grupo con el que con el que integrarías tu gabinete, es un factor muy importante. A lo mejor antes, a lo mejor no era tan relevante, quizá porque ya se sabía cómo se iban a mover las piezas, o porque era un grupo reducido y no iba a variar mucho, pero por el caso del presidente actual, sí fue muy importante siempre para todos los tipos de élites, para el pueblo, para todos, siempre fue muy importante fijarse en quién iba a estar en su equipo. Entonces ese va a ser un factor muy importante a analizar para la persona en la que se va a decantar las candidaturas para la próxima presidencia en 2024. Entonces te invito a reflexionar en esto también.